Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería con nuestros slides de diálogos de educación. Quiero darle un saludo a todas estas personas que se están uniendo, a Carmen Tico Cross, a Kikais 41 que se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, me contesta Kikais. Recordemos, profe, desde el Brasil, un saludo. Qué bueno tenerla por aquí. Muchas gracias, Carmen, mientras se van uniendo las otras personas que asisten a nuestras lives. Quiero recordarles, desde la asociación tenemos el último libro de la tercera edición de herramientas educativas y la evaluación en el aprendizaje, reconstruyendo los diálogos de educación 3, para aquellas personas que los quieran adquirir, lo pueden hacer a través de nuestra red, escribiendo o al correo de Acopain y les enviaremos el libro. El libro no tiene ningún costo. El Centro Universitario Cárdenas se acaba de unir desde México, también muchas gracias. Brian No 3 que se acaba de unir. Entonces, continuando con las lives, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. ¿Y por qué lo van a ver ustedes en el transcurso de la live? Esos tips que les voy a dar de la comunicación. Y por eso hoy vamos a hablar de esa pedagogía de la comunicación de Mario Kaplun, un uruguayo que vivió en Uruguay y en otros países entre 1923 y 1998. Él decía y ponía énfasis en que la comunicación era importantísima en ese proceso central del acto educativo, pero desde una perspectiva crítica y participativa, no desde una mirada solamente horizontal, sino en una sola dirección, sino bidireccional, porque todos aprendemos conversando y participando. Centrada entonces en el diálogo y en la construcción colectiva, decía ahí, por eso decía que la comunicación era tan importante. Se inspiró también en las ideas de Paulo Freire. Ya hemos aquí tratado varias pedagogías que han sido inspiradas en Paulo Freire. La semana pasada la pedagogía de la tierra, la pedagogía de la pregunta, que inspiraron a algunos educadores en América Latina y siguieron sus pasos. Kaplun nos dice que esa comunicación viene de comunis, que es poner en común algo con otro, y hace énfasis en que algo que se comparte, que se tiene en común con los otros, es algo que nosotros compartimos. En la educación compartimos un conocimiento, un saber sobre algo, sobre esa disciplina, sobre ese tema. Es entender que lo que nos une es la diversidad, es en esa diversidad que hablamos cuando usted trae sus experiencias y yo traigo las mías y conjuntamente podemos construir ese saber en esa comunicación participativa. Dice también Mario Kaplun, que es transmitir, que es emitir, que es comunicarse en ese diálogo y en ese intercambio, para hallar esa correspondencia en esa reciprocidad. Que comunicar es diferente al mero acto de informar y de transmisión. No es transmisión e informar, sino que es comunicarse, dialogar, intercambiar en ese acto educativo. Recalca mucho que la comunicación sola no sirve cuando es un sujeto el que habla. Dice que debe ser liberadora, participativa, concientizadora y problematizante. Eso es lo que recalca él en esa pedagogía de la comunicación que debemos tener en el aula. Sigo saludando a Camilo Ángel Díaz y a IBH
1324 que se acaban de unir. Y nos da algunos fundamentos y algunos aspectos importantes de los rasgos de ese modelo. Vamos a mirar esos fundamentos en qué se centran. Dice que están centrados en el humanismo, porque sitúa al hombre como el centro de ese proceso educativo. Y sí, siempre lo he recalcado yo. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es un ser singular, único, irrepetible, y es un ser humano en ese proceso educativo, que se debe promover entonces la dignidad, la libertad, la autonomía y la participación como principios esenciales en esa pedagogía de la comunicación. Habla también de una filosofía del diálogo y especialmente nos lo recalca que el diálogo es un acto ético, una forma de encuentro genuino entre seres humanos y que por eso ello implica interactuar, reflexionar y constituir sentido con los otros. Por eso es un acto ético, porque respetamos entonces a ese ser humano, sus opiniones y sus ideas, y si están erradas, pues las vamos a confrontar para mirar esa realidad. También dice que la educación y la comunicación deben contribuir a esa emancipación de los pueblos, porque él habla mucho de esa emancipación de los pueblos en la comunicación y especialmente de esa comunicación liberadora que venía de las ideas de Paulo Freire. Dice también que la verdad no es abstracta, sino que se valida en la práctica social y en la capacidad de transformar la realidad. Cosas muy importantes. Valora mucho entonces el saber popular, lo cotidiano y que la comunicación es una fuente legítima del conocimiento. Sigo saludando aquí a Augusto Giraldo, a Ivy 1324, gracias por estar. Hay una frase que me parece muy importante de él que dice: se aprende construyendo sentido colectivamente. Se aprende construyendo sentido colectivamente, es decir, intercambiando sus ideas, sus opiniones, sus experiencias y ese conocimiento validado que traemos, así es que construimos ese saber. A veces nosotros nos preguntamos y lanzamos preguntas y decimos, ¿estamos afirmando o creando condiciones para una reflexión personal cuando estamos dando una clase? Oigámoslo muy bien. ¿Estamos nosotros afirmando o estamos creando condiciones para una reflexión personal o una reflexión grupal? Pensemos qué hacemos en el aula. Si lo que nosotros afirmamos o le permitimos al otro a que cree condiciones para que reflexione personalmente y entre todos construyamos ese saber. Y que nuestros medios no sean simplemente monólogos, sino que sean diálogos. Que nuestras clases no se conviertan en el monólogo del profesor o del mediador, sino que sean diálogos compartidos. Y entonces nos propone algunos rasgos del modelo que son muy importantes a tener en cuenta. No es una educación individual, y en eso lo hemos venido siempre recalcando, sino que es una educación grupal comunitaria, porque nadie se educa solo. La experiencia debe ser compartida. Hay interrelación con los demás. Sigo saludando aquí a Camilo Ángeles, a Augusto, a Centro Universitario Cárdenas. Gracias por estar. Que el eje de esa educación es el educando, es el aprendiz. Que el educador, mediador o facilitador está ahí para estimular, y facilitar la comunicación, para ayudar a que el grupo se exprese. Y uno a veces ve en las clases
que el profesor habla y habla, pero no le permite al otro preguntar, responder, intercambiar ideas, intercambiar opiniones. Entonces, fijémonos muy bien en esos rasgos del modelo. Hay una exaltación de los valores, dice él en ese modelo, dice que es muy importante la solidaridad, la cooperación, valorar esa capacidad potencial que tiene el otro. Entonces, por eso hay diferentes medios de aprendizaje. Hablamos de ese aprendizaje cooperativo, colaborativo, con el otro, de ese aprendizaje haciendo entre todos, de ese aprendizaje construyendo. Muy importante esto en la comunicación. Dice que en la educación se hace, que la educación se hace en la vida y en la praxis reflexionando y haciendo. Por eso es importante mirar cómo nosotros llevamos a la práctica eso que hemos aprendido, pero también en la práctica construimos ese saber y lo construimos también comunicándonos con los otros. Que la educación no debe ser dogmática, no debe ser un dogma seguido, puntual, sino que debe ser abierta. Por eso insisten tanto en que la comunicación es parte fundamental de la pedagogía, que el maestro o mediador lleve al aula para compartir con los otros y las otras. Sigo saludando aquí a Cindy Pérez, sí debe ser Pérez, a Mauricio 16, a Eduard Hart y a María 1406. Gracias por estar. Que se pueden emplear los recursos audiovisuales, claro, es la tecnología, claro, son medios de comunicación que pues, permiten de pronto reforzar esos contenidos, pero que entonces hay que problematizar y discutir con esos medios que estamos utilizando para mirar esa validez, esa verdad y para poder compartir ese conocimiento que de pronto yo encontré y que de pronto es validado o es evidencia y lo puedo compartir con los otros. Que no es solamente pues que vamos y conversemos, podemos también utilizar los medios audiovisuales porque hoy en día es muy importante la tecnología y pues no la podemos dejar atrás. Que no significa entonces prescindir del todo de la información, ni afirmar que todo absolutamente ha de salir del autodescubrimiento del grupo. Una cosa también muy importante, que no todo salga del autodescubrimiento del grupo. Debemos también ir a buscar información, a investigar, a indagar ese conocimiento para poder traer las certezas y poderlo validar. Sigo saludando aquí a Jenny Fer Medina y a Natalia X Neira. Bueno, Kaplan también nos propone tres modelos, escribió sobre esos tres modelos en la comunicación, porque recordemos que cuando nosotros vimos comunicación, la vimos como un emisor, un mensaje y un receptor. Y él toma estos mismos términos, pero entonces los convierte en tres modelos, dos que son endógenos y uno que es dos que son exógenos y uno que es endógeno. Al hablar de los modelos exógenos, de esos dos modelos exógenos, habla uno, el primero dice, hace énfasis en los contenidos. Es cuando el profesor es simplemente el emisor de un contenido. ¿A quién? Al educando. Y entonces quien habla es el emisor, es el profesor, y quien escucha es el educando o el aprendiz sin haber ninguna intervención. Ahí solamente hay una pasividad del otro que escucha. Y aquí entonces en esta educación el educando es visto como objeto, como un receptáculo que recibe una información. Nos dice Kaplan que así es el primer modelo que hace énfasis en el contenido. El segundo modelo es que hace énfasis en el efecto. Entonces vamos a tener también un emisor, un mensaje y un receptor. Pero aquí hay
reciprocidad. Y esa reciprocidad que él dice ahí en ese mensaje es el feedback, pero es una comunicación más persuasiva, más de conseguir efectos. No existe tanta reacción por parte del receptor, simplemente él se persuade, responde una pregunta, por ejemplo, pero no hay mayor intercambio de información entre ellos. Por eso nos dice que esos dos modelos son exógenos. Y habla del tercer modelo que él propone, que es el modelo endógeno, que hace énfasis en el proceso, donde también hay emisor, mensajes y receptor, pero en horizontabilidad. Quiere decir que hay ese intercambio mutuo en esa comunicación de opiniones, de ideas, de experiencias, de información que ha sido buscada o ha sido validada. Y entonces por eso dice él que ahí hay acción, reflexión, mutuamente en un círculo, nos lo señala, en un círculo permanente donde el principal elemento de ese proceso educativo es el educando. Entonces habla de ese intercambio continuo de diálogo, de conocimiento, de experiencias, de entre todos y todas. Por eso ese modelo es muy importante. 3 modelos. Un modelo de contenidos que hace énfasis en el contenido, un modelo en los que hace énfasis en los efectos y otro que hace énfasis en el proceso. ¿Con cuál nos debemos quedar? Con el del proceso, donde nosotros permanentemente estamos intercambiando esa información con el otro y la otra. Ahí es donde hay el aprendizaje. Importante también entonces estos aspectos claves que debemos tener en cuenta cuando hablamos de esta pedagogía de la comunicación. Sigo saludando entonces aquí a Adri Gu, saludos desde México, muchas gracias por unirse, a Ronald CNS, a Alexandra Correa, a doctor Juan Nova, dice, será eridólogo, bueno, abogado, parece aquí. Muchas gracias por estar. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en esta pedagogía de la comunicación? El diálogo. El diálogo es la base del aprendizaje. No debe haber un modelo unidireccional, emisor, receptor. Debe haber una comunicación horizontal, bidireccional, entre aprendices y mediador. Un punto importante, el diálogo. Nosotros a veces vemos a los profesores que entran a clase y dicen, hoy vamos a hablar de tal tema y empiezan a hablar o a escribir en los tableros, pero no le preguntan a los estudiantes, ¿usted qué sabe de esto? ¿Esto para qué servirá? ¿Esto cómo se hace? Esto hasta a veces esto cómo se come, cómo se tritura, cómo se digiere. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso yo insisto mucho y cuando doy clases de pedagogía les insisto mucho a los estudiantes, busquemos y utilicemos las rutinas de pensamiento. Hagamos que el estudiante piense y cuando pensamos, aprendemos y construimos el saber. La educación entonces, de cómo debe ser horizontal, no debe haber jerarquías rígidas. Yo soy el que mando, yo soy el que sé, yo soy el que pongo esto. Aprendamos entre todos como un proceso. Miremos que el principal protagonista siempre es el estudiante, y lo recalcaba él en esos 3 modelos, en el modelo sobre todo endógeno. El educando es el principal protagonista, el aprendiz es el principal miembro del proceso educativo, no es el profesor, no es el docente, no es el mediador, él simplemente es un asesor y un guía. Se parte entonces de las experiencias para poder construir ese conocimiento, se aprende haciendo, hay que practicar esa reflexión crítica,
con elementos centrales, hay que mirar esos lenguajes múltiples que utilizamos, ese lenguaje oral, ese lenguaje escrito que llevamos, esa incorporación de los lenguajes visuales, de esas tecnologías, qué es lo que nosotros llevamos a clase para esa comunicación que vamos a establecer con nuestros estudiantes. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la pedagogía de la comunicación. Y la pedagogía de la comunicación pues la utilizamos siempre. No es que nos vamos a ir con la pedagogía, por ejemplo, de la tierra, de que es la sostenibilidad lo más importante. La pedagogía de la comunicación es básica en el proceso educativo, porque todos nos hablamos o nos escuchamos o escribimos o leemos, pero siempre habrá una medio comunicativo que nosotros utilizamos en esa pedagogía. Entonces, aspectos muy importantes a tener en cuenta en este proceso educativo. Ese aprendizaje entonces dialógico del que nos habla, interactivo, debemos replantearlo y mirarlo en diferentes direcciones. Por eso es tan importante conocer a nuestros estudiantes, quiénes son, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus estilos de aprendizaje. Yo aquí en una de las slide al principio, hace 5 años, hablé mucho de esos estilos de aprendizaje y los vuelvo a traer en cuenta ahora porque son muy importantes. No todos los estudiantes nos escuchan de la misma manera. No todos aprenden de la misma manera. Algunos serán más hiperactivos, otros más pasivos, otros aprenden más viendo, otros aprenden más escuchando. Viendo y escuchando, comunicación. Otros aprenden más haciendo. Otros son más, tienen las inteligencias múltiples, algunos más desarrolladas que otros captan más el sentido, otros son más divergentes, otros son más convergentes, a algunos les gustan las cosas más rápidas, a otros les gusta pensar lentamente. Entonces miremos todas esas direcciones para podernos comunicar con todos nuestros estudiantes. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es quiénes son nuestros educandos y cómo aprenden ellos. Y también esas rutinas de pensamiento, porque yo no me canso de repetir, el aprendizaje es pensamiento y pensar es aprender. Y entonces en ese pensamiento hay también muchos tipos de pensamiento. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, el pensamiento abstracto, el pensamiento convergente. Entonces también hay gente que es mucho más rápida para escuchar y hacer, pero hay otra que hay que explicarle varias veces. Por eso, ¿qué lenguaje utilizamos nosotros en nuestras aulas? Es un lenguaje entendible, claro para el estudiante, qué tipo de cultura, en qué tipo de cultura estamos, que podamos nosotros transmitir esa comunicación que sea entendible para todos. Sigo saludando aquí, me devuelvo un poquito, a Alessandra Correa, a Juana, a Juan Nova, a Carla, a Vipa, Fran Mejía, Angélica 697 y a Julián. Kevin, muchas gracias por estar. Con diferentes agentes, ya los expliqué, todos somos diferentes, nadie es igual, todo mundo es único, irrepetible, y yo siempre se los he insistido. Singular, único, irrepetible es el sujeto al que educamos. No todos conocen lo mismo, no todos saben lo mismo, no todos aprenden a la misma velocidad, y ahí está la comunicación. Ahí está la comunicación. Hablemos con cada uno, miremos sus situaciones, sus características, sus modos como aprende. En un mismo nivel jerárquico, sin jerarquías. No pensemos que porque somos el profesor estamos por encima de ellos. Entonces nos subimos en un pedestal. Somos iguales, aprendemos iguales, somos de pronto, ¿sí? Sabemos un poquitico más de eso que estamos enseñando.
de esa disciplina, que sabemos un poco más, pero respetemos las ideas que traen los otros, pero sin esas jerarquías que a veces existían, a esas tarimas que habían en los salones de clase donde el profesor se subía y como si estuviera dictando una cátedra o un oratorio, daba su lección, salía y se iba y pensó que los estudiantes habían aprendido y nadie les había escuchado porque no estaban ni siquiera atentos a lo que decía. Miremos si hay atención, si nos escuchan, si nos están escuchando o si no nos están escuchando. En intercambio de saberes. El intercambio de saberes es muy importante. Recordemos que hay experiencias y que algunos autores han hablado de ese aprendizaje significativo, que es lo que yo traigo. Nadie es ignorante, nadie no sabe nada. Todos sabemos algo de algo y cuando llevamos alguna clase, algo sabemos. Esa idea primera que yo tengo, que después se puede convertir en un aprendizaje. Una comunicación entonces intersubjetiva, y por eso tenemos que mirar esa cultura, ese nivel de lenguaje, muy importante tenerlo en cuenta en la comunicación. Por eso algunos determinan que debe haber un lenguaje émic, de el lenguaje propio de cada cultura. Yo no puedo ir a dar una clase a una población indígena porque no sé su lenguaje, no puedo ir a dar una clase en otro idioma si no sé sus expresiones, no puedo inclusive dar una clase en otras culturas aquí en Colombia, pues tengo que aprender muchas palabras que a veces las decimos y que para ellos no significan lo mismo. Entonces fíjense que tenemos que aprender esos significados culturales cuando nos estamos refiriendo en diferentes partes de nuestro país cuando estamos dando una conferencia. Y lo mismo nos sucede cuando la damos en otros países. Hay que mirar ese lenguaje étnico de cada parte donde yo estoy educando. Todos aprenden del otro, los aprendizajes son colaborativos, hay distintas formas de comunicación, ya las dije y las repito, escrita, oral, por medio de histogramas, por medio de Instagram, por medio de distinto, y hoy en día con la inteligencia artificial ni lo digamos, porque si nos ponemos a hablar de lo que encontramos en la inteligencia artificial, encontramos todo lo que nosotros pensemos y no pensemos en esas distintas formas de comunicación. Usted le puede entrar ahí y le da toda la información que quiera. Lo importante es cómo usted la utiliza y la interpreta y tiene en cuenta esos valores que le dije ahora, muy importante en el diálogo, la ética. El uso de las TIC, el diálogo mediado, el establecimiento de una empatía. La comunicación es empática y es asertiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que transmitir esto con amor, con alegría, ser empático con el otro, mirar qué está pensando el otro, eso es tan importante. A veces eso no lo tenemos en cuenta en las clases que damos. Esa empatía y esa asertividad. Y es básica en la comunicación, muy importante a tener en cuenta en ese proceso de dar y recibir, esa empatía y esa asertividad. La ética de la comunicación y la verdad, una cosa importantísima, la verdad. Nunca digamos mentiras. ¿Para qué tenemos que decir mentiras cuando estamos enseñando? Enseñemos al estudiante que tampoco nos diga mentiras a nosotros, porque eso es comunicación. Siempre hablemos con la verdad. No sé. ¿Qué le pasa a un profesor si dice, no sé, eso que me están preguntando? Vaya y consultémoslo y volvamos y entre los dos resolvamos esa duda que se nos está presentando. Pero como nosotros pensamos que todos lo sabemos, pues no nos atrevemos a decir, no sé. Y yo sí lo digo sinceramente, de eso no sé porque nunca lo he estudiado. Sigo saludando a Vipa, Fran Mejía, Angélica 697, a Julián, a Santi 05112, muchas gracias por estar. Y aprender a comunicar para innovar en educación. Hay que aprender a comunicar porque la educación es ayudarle al estudiante a que aprenda a resolver los problemas que se le van a presentar
en su contexto. No a que repita lo que aprendió, sino a que solucione los problemas de su contexto. Para eso sirve la educación. De resto, si es para ir a repetir y a transmitir lo que oyó en clase, eso no le sirve, sino para que resuelva. Cuando uno se va a trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resolver los problemas que se le presentan en su contexto. A veces con la comunicación resolvemos esos problemas, comunicándonos con el otro, hablando con el otro, diciéndole, no sé hacer esto. No lo recuerdo haberlo escuchado en la universidad, porque no volvemos a aprender con usted eso que me está diciendo. No nos pasa absolutamente nada, pero nos da miedo porque de pronto dice, la voy a echar porque la contraté para esto y como no sabe, eso se lo tenemos que enseñar al estudiante en la comunicación, que sea capaz de decir, no sé, si no sabe en ese momento, o no estoy en capacidad de hacerlo en este momento porque no lo recuerdo. Voy a ir a buscar para poder repasar eso que se me olvidó, porque recordemos, en nuestros procesos cognitivos está la memoria, pero la memoria es pasajera, se nos pueden olvidar muchas cosas. Y por último, entonces, replanteemos esas relaciones humanas y ese entorno educativo y la comunicación con una mirada que tierna, ética y respetuosa. Ese es el final que les tengo hoy. Replantear esas relaciones humanas y nuestro entorno educativo y la comunicación que establecemos con una mirada siempre tierna, ética y respetuosa, respetando al otro porque el otro es un ser humano. Muchas gracias a todos. Nuevamente les repito los libros que aquí lo tengo. Este libro que es el último está, se los podemos enviar. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero darles las gracias a todas las personas que nos siguen, que nos visibilizan, que repiten estas live. Estos son unos tips que yo doy, no es una cosa de que estoy descubriendo aquí el mundo, son tips educativos que me han servido a mí en mi proceso formativo y en mi proceso de enseñanza que he tenido durante tantos años. La comunicación es básica, llamar al otro es lo principal. Cuando lo veo retraído, cuando lo veo que no está en clase, cuando lo veo que no está atendiendo, algo nos pasa. Pero comunicándonos resolvemos todos los problemas. Por eso es tan importante esta pedagogía de la comunicación, siempre ética y respetuosa. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.